Bien, ya vamos a la introducción al Antiguo Testamento. Y la primera cosa para pensar es cómo llegó a ser el Antiguo Testamento. No sé si lo puedo quizás. Por ahí está. La verdad es que tenemos que estudiar el Antiguo Testamento como cristianos. Hubo una crisis en el segundo siglo, porque hubo una reacción en contra del judaísmo. El segundo siglo después de Cristo, en la iglesia cristiana, hubo una crisis porque los romanos habían tenido varias guerras en contra de los judíos y muchos tenían un odio hacia los judíos. Y hubo algunos líderes cristianos que querían quitar el Antiguo Testamento de la iglesia. Es decir, no vamos solamente nosotros con, uno dijo Marción, con solamente los escritos de Pablo y de Lucas afiliado con Pablo. Es decir, uno quien tenía un enfoque no judío, el apóstol a los gentiles. Entonces, este fue una crisis, pero al fin y al cabo, los sabios llegaron a la conclusión, no podemos quitarnos de la base judea de nuestra fe. Esta fue la fe, era la fe de Jesús. En este sentido, el Antiguo Testamento es la base firme. No importa el conflicto entre los romanos y los judíos, vamos nosotros con la base que nos ha sido dado ya por Dios. Y entonces ellos tenían su base del Antiguo Testamento. Y la verdad es que esta es la Biblia de Jesús. Debemos reconocer esto. Él no tenía el Nuevo Testamento, claro, no tenía necesidad del Nuevo Testamento tampoco, porque en algún sentido Él es el nuevo pacto, ¿no? El Nuevo Testamento. Pero por el otro lado, esta es la Biblia que Él menciona, que Él cita tantas veces en el Nuevo Testamento. Es la Biblia de Pablo, es la Biblia de todos los escritores del Nuevo Testamento. Entonces, si uno quiere entender el Nuevo Testamento, hay que estudiar el Antiguo Testamento. No se puede entender el Nuevo Testamento al no estudiar el Antiguo Testamento. Es la base. Por el otro lado, algunos dicen hay otro Dios en el Antiguo Testamento. Quizás han oído de este. Es un Dios de guerra, es un Dios de violencia, es un Dios tan diferente. Entonces no podemos cuadrar el Dios de Jesús con el Dios del Antiguo Testamento. Pero no lo creemos nosotros. Creemos que no es el mismo Dios. Amén. Pero hay revelación progresiva. Es decir, que poco a poco, al revelarse Dios, hemos llegado a entender mejor quién es Dios y qué quiere Dios de nosotros. Pero no es por un conflicto, de ninguna manera, porque el Dios de la creación es el mismo Dios de la redención. Y en este sentido, es el mismo Dios. Okay. Y lo bueno para la iglesia es que nacimos ya con escrituras sagradas. Y este nos dio la clave de pensar si hay otros escritos que debemos también mantener a este nivel. Ya tenemos el ejemplo. Y este abrió espacio para que haya un Nuevo Testamento. Porque la mayoría de los grupos religiosos a través de la historia del mundo no tienen escrituras sagradas escritas, no. Así es, ellos tienen sus prácticas. Así las prácticas cambian de este tiempo a otro, de este grupo a otro. No tienen consistencia. Pero al tener la base de la palabra de Dios, podemos decir, sí, vamos a buscar si esta práctica se permite o no. No, aquí dice no debemos permitir esto. O podemos decir, sí, dice aquí que este es válido. Entonces podemos practicar esto o hacer tal cosa. Esta es la importancia del Antiguo Testamento. Y entonces, ¿cuáles son los libros del Antiguo Testamento? Hubo un poco de conflicto sobre este asunto. Conflicto debido a que hubo libros en la Septuaginta, la traducción en griego del Antiguo Testamento, y la
iglesia primitiva usó más que todo el Antiguo Testamento, no en hebreo, sino en griego. Y entonces algunos usaban varios de estos libros. Entonces hubo un poco de conflicto. Para los evangélicos protestantes, si quiere usar el término histórico, tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento. Para los de la fe católica, ortodoxa también, estos grupos son 39 más libros de la apócrifa. No sé por qué tengo la apócrifa. Entonces, estos son libros, lo que significa es escondidos, son libros extras que vienen escritos más que todo durante el primer siglo antes de Cristo, y algunos son del segundo siglo antes de Cristo, pero del tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son libros buenos para leer, no es el problema, pero no son parte de las Escrituras Sagradas. Así es, hermano. Entonces los leemos para la historia. ¿Qué ocurrió durante este tiempo? Y hay libros de historia, hay primera y segunda de los Macabeos, pero los leemos, entendemos mejor la esperanza para un Mesías debido a estos libros, pero no son libros inspirados y nunca fueron aceptados por los judíos como libros sagrados de su fe. Entonces la opinión nuestra es que aceptamos los libros que los judíos aceptaron como su Antiguo Testamento, porque creemos que Dios usó a los judíos para definir el Antiguo Testamento y la iglesia para definir el Nuevo Testamento. Si vamos a confundir eso, tendremos nosotros bastante problema históricamente. Y aún Jerónimo llegó a esta conclusión, entonces debemos entender eso. ¿Cuáles son estos libros apócrifos? Ustedes quizás ya saben estos, donde yo tengo la lista: la sabiduría de Salomón, eclesiástico, que es también la sabiduría de Ben-Sirach, Sirach, Tobías, Judí, primera y segunda de los Macabeos, entonces Baruch, epístola de Jeremías, adiciones a Esther, adiciones a Daniel, y a veces hay primera de Esdras, segunda de Esdras y la oración de Manasa, y aún primera de Enoch a veces se ve. Para los etiopíos, ellos incluyen el libro de Enoch y aún algunos otros libros. Entonces, es un grupo más o menos definido, pero no totalmente definido, porque varios grupos tienen un poco de diferencia en su lista. Pero a largo plazo, no son libros aceptados por los judíos como parte del Antiguo Testamento. Y cabe bien con lo que entendemos nosotros, que los profetas terminaron con Malaquías. Aún tenemos este dicho en el Nuevo Testamento y decimos, bien, este es el momento histórico para cerrar el Antiguo Testamento. No los aceptamos como escritura sagrada, pero la iglesia, en verdad, aún la iglesia católica y la iglesia ortodoxa no definieron estos como escritura, sino hasta el tiempo de la Reforma, como reacción a la Reforma. Y en este momento, en el Concilio de Trento, dijeron, no, estos son libros que tenemos que incluir. Si uno niega la inspiración de estos libros, es excomunicado, anátema a la iglesia. Bastante fuerte. Entonces, nosotros, al hacerlo, pues, seguimos el rumbo de decir no. No son libros aceptados por los judíos, entonces los aceptamos para la información, pero no como libros inspirados. Sí, es ¿Cuáles son las divisiones en la Biblia en hebreo? Lo siento, no vi que no traduje el título, pero así es. Ustedes pueden leer fácilmente. La Biblia en hebreo tiene tres grupos, tres partes. Y la idea de formar el
Antiguo Testamento ocurrió con estas etapas. Debemos recordar que ellos no tenían posibilidad de poner toda la Biblia bajo una sola pasta como un libro, como tenemos nosotros, porque ellos usaban rollos de papiro y de cuero. Entonces era aún muy difícil poner el libro de Isaías en un solo rollo, pero lo tenemos entre los rollos del Mar Muerto, así. Es el único libro entero que tenemos de los rollos del Mar Muerto. Pero ellos tenían una variedad, un número tremendo de rollos para tener todo el Nuevo Testamento en su posesión. Por ejemplo, el libro de Salmos ocupaba 5 rollos. Entonces en su texto va a ver que tiene primer libro, segundo libro, y libro implica rollo. Entonces es el rollo, primer rollo, segundo rollo, y hay 5 rollos para tener todo eso en el libro de Isaías. Vamos a ver, quizás este sale mejor. Oh. Entonces tenemos 3 divisiones claves. La primera división es la ley, y esta es la división aceptada por todos. Incluye los libros de Moisés, llamados así, de Génesis a Deuteronomio. Entonces son 5 libros. Son libros bien aceptados aún por los saduceos, por toda parte del judaísmo, por los samaritanos, por todos. Tenemos también la división de los profetas. Hay 2 grupos: profetas anteriores y profetas posteriores. Anteriores son Josué, ¿qué cosa? Jueces, Samuel y Reyes, sin dividir entre primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes. Y hay 4 libros de profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12, que va de Oseas hasta Malaquías. Entonces son 12 libros cortos que cabían en un solo rollo. Entonces es el rollo de los 12, libro de los 12. De ahí tenemos los escritos, y esta es la parte que no se concluyó en definir sino hasta después del tiempo de Jesús. Por eso en el Nuevo Testamento no tenemos referencia a la ley y los profetas y los escritos, que es la referencia común en el Nuevo Testamento. La ley y no todos, que se despierten. En el Nuevo Testamento, ¿cómo se hace referencia al Antiguo Testamento? La ley y los profetas. Y una vez en Lucas 24 dice la ley, los profetas y los salmos. Entonces no tenemos referencia concreta a todo el grupo como escritos, porque este fue definido en forma definitiva después del tiempo de Jesús. Pero de todas maneras, estos son los grupos. Y entre el grupo de escritos tenemos los libros de poesía. Yo tengo el nombre ahí también en hebreo, pero no importa. Job, Salmos, Proverbios. Hay también un megaló, es decir, un rollo de 5 libros. Son libros de fiestas. El libro de Ruth. ¿Para qué fiesta sería este? Piénsalo. Este era el libro para leer en cada fiesta de los judíos. El libro de Ruth sería para qué fiesta. Piensa bien en el libro. Está ya cosechando. Las cosechas. Entonces sería para Pentecostés. Ah, ok. Y hay Cantar de Cantares. Y este es para la fiesta de la Pascua. El amor de Dios al librar su pueblo de Egipto. Porque ellos dicen que es el amor de Dios para su pueblo. Entonces, Eclesiastés tiene su fiesta. Lamentación es la caída de Jerusalén. Esther es para Puri.
Eclesiastés es para la fiesta de las, ¿cómo se dice? Ahí en octubre ellos lo tienen, tabernáculos. Hay otra palabra que usamos más que tabernáculos, pero de todas maneras es la fiesta de los tabernáculos que viene después del día de Yom Kippur. Okay. Bien. Entonces vamos a pensar en esto. Si se llama hoy día el ¿qué? Tanakh, Ha-Tanakh. Él es H ahí. Tanakh, al hablar a un judío, ellos hablan de Tanakh. Torah, Neví, profetas. Ketubim, escritos. Tanakh. Entonces, esta es la Biblia que usamos nosotros. Pero ¿por qué no tenemos estos libros en este orden? Porque estos libros no están en este orden en mi Biblia, en español. Esta es la Reina Valera 60. Pero están en otro orden. ¿Y por qué tenemos este cambio de orden? El problema es que el orden usado en la Vulgata y la Septuaginta se empujó como un orden que siguió en la iglesia. Aún al quitar los libros apócrifos, seguimos con el orden, y ellos intentaron poner los libros en un orden más histórico. Es decir, la cronología guiaba su manera de ordenar los libros. Y por eso tenemos un orden diferente. No es algo tan importante, pero uno debe entender que hace una diferencia para el entendimiento del desarrollo del Antiguo Testamento. ¿Qué implica un canon? Siempre sonrío yo al tener trabajos de alumnos donde ellos ponen 2 N's ahí, como un canon. En inglés este sería arma de guerra. Quizás sirve así a veces, pero no es la idea. Viene de una palabra que significa, es como una caña, más que todo un palo para medir las cosas. Entonces este es nuestro palo para medir las cosas de fe y práctica para nosotros. Es nuestra regla, al decirlo así. Colección de libros que sirven como la base para nosotros. Este es lo que queremos decir al decir un canon. ¿Y cómo se desarrolló para el Antiguo Testamento? La verdad es que no tenemos todos los datos que queremos tener, pero más o menos según lo que tenemos, parece ser el diseño, la manera de desarrollarse el canon del Antiguo Testamento. Claro, comenzamos con cosas dichas que lleguen a ser dichos con autoridad, autoritativos. Luego llegamos a documentos, un libro, algo escrito, luego a colecciones y luego a la Biblia en sí, el Antiguo Testamento. Entonces tiene sus etapas ahí. Podemos pensar en el Torah, la ley, aunque casi todos dicen a más tardar el año 450, lo que quiere decir no es que se escribió en esta fecha, sino de que es aceptado como la autoridad para la fe y práctica por todos los grupos en esta fecha. A mi parecer es aún antes, pero por lo menos nadie puede dudar de que sea más reciente que este. La razón por decir que probablemente es aún antes es que aunque Esdras, tenemos el ejemplo de él haciendo copias y todo, haciendo la lectura de la ley, y los samaritanos salen del judaísmo más o menos en ese tiempo, salen solamente con la ley. Entonces sabemos, este es algo bien fijo, pero por el otro lado tenemos algunos datos que impliquen que fue algo reconocido antes. Por ejemplo, durante el tiempo de Osías, el rey Osías,
quien tuvo la reforma 620 y pico. Durante este tiempo ellos descubren el libro de la ley, el libro de Dios en el templo. Es decir, si ellos descubren el libro, es decir, el Torah, probablemente algunos opinan de Deuteronomio solamente, no me suene, pero no importa, si hay Deuteronomio, los demás ya están. Entonces, pero ellos descubren la ley, es decir, que ya fue hecho antes que este, reconocido como un libro importante antes que este. En este sentido pensamos que claro, Moisés es la fuerza detrás de estos libros. Nadie tiene mucha duda de eso, aunque hay muchas opiniones sobre cómo llegó a ser en su forma final. Pero por el otro lado, tenemos esto 600 y pico, es bastante más temprano que 450, pero está ahí en el templo. Es decir, probablemente ha estado en el templo por mucho tiempo. Pensamos que quizás son desde el tiempo de Salomón. Ya estamos por ahí en los años 900 antes de Cristo. Y entonces, ¿en qué fecha eran considerados estos libros de tanta importancia que querían tener la copia para la base de su fe y práctica? Este les da la idea. Bien temprano, no en el momento de escribirse, no debemos tener esta idea, porque requiere tiempo para decidir. Este libro es un libro tan inspirado por Dios que aún para las generaciones que han de venir, este va a ser la base para nuestra fe y práctica. Entonces no hablamos del momento de escribirse, hablamos del momento en el cual la comunidad decidió, bajo, claro, la dirección de Dios, que estos son libros tan inspirados, que son libros aparte de todos los demás libros. Este es palabra de Dios en este sentido. Y para los profetas no hay mucho problema, a más tardar 200, y este es muy rápido porque no terminan en escribirse sino hasta 400. Y 200 años para defender todo eso ya es muy rápido. Pero tenemos mención, más o menos en esta fecha, 198 hay escritos que mencionan la ley, los profetas y otros libros. Es posible que esta parte fue escrita por un nieto un poco después, pero de todas maneras ya hablan de esta manera y entonces es una colección. Probablemente hubo algunos de estos libros aceptados antes, pero la colección se ve como una colección bien fija. Pero debemos darnos cuenta, en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿cuáles son los libros que los saduceos aceptan? ¿Aceptan los profetas? ¿Los saduceos? Entonces hay discusión todavía, porque los saduceos no quieren aceptar nada más que la ley. Los fariseos aceptan también los profetas y aún otros libros. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros la idea de estos? ¿Jesús usa los libros de los profetas? Claro que sí. ¿Libros de los escritos? Claro que sí. Y entonces Jesús sigue más en el rumbo de los fariseos en cuanto al canon del Antiguo Testamento, afirmando los profetas y aún los escritos. Pero a más tardar en el año 200, y debemos recordar que aún el libro de Reyes al final termina más o menos en esta fecha también. Y entonces 200 años para decir estos son libros totalmente inspirados por Dios es muy rápido. Este es muy rápido. Okay. Y ahora tenemos el grupo de los escritos. ¿Y qué de estos libros? Pues no tenemos datos diciendo que hay una colección firme. Hay libros ya aceptados, libros de los Salmos, no hay mucha duda. Mira cómo se usa este libro. Y hay otros libros bien usados de este grupo, pero como colección.
pensamos que fue definido prácticamente, con alguna discusión después, no nos importa eso, al fin del primer siglo. De ahí en adelante, los judíos rechazan otros libros, quizás debido en parte al uso de estos libros por unos cristianos en contra del judaísmo. No sabemos esto con certeza, pero ellos determinan que son los libros que tenemos nosotros como los escritos, que son libros inspirados. Le da por lo menos una idea de cómo llegó eso. En cuanto al lenguaje, es más fácil. La mayoría del Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Hay algunas partes en arameo. Y entonces, ahí estamos. Hay dos palabras quizás en griego, pero son palabras nomás. Entonces, casi todo viene en hebreo. En arameo tenemos estos pasajes. Este es el idioma que los judíos aprendieron durante el tiempo del exilio. Vuelven a Israel hablando este idioma. Pensamos que es el idioma de Jesús, que él sabía hablar en arameo, también hebreo, más que todos los datos indican también griego. Pero de todas maneras, él no era un norteamericano, porque los norteamericanos hablan un solo idioma, ¿verdad? Eso sí es cierto. Okay. Tenemos una parte en Daniel. Daniel viene del tiempo de ¿qué? Del exilio. Entonces tiene sentido.